persona busca un tratamiento más que todo por un problema cosmético, porque le da pena tener este problema de salud que vamos a abordar en esta noche. Si usted se le encarnan las uñas del pie, le cambian de color, las tiene amarillas, oscuras, quebradizas, color blanco, o le sale como pus alrededor de las uñas de las manos, o usted tiene la tendencia de comerse las uñas de los dedos de la mano, todo eso esas problemáticas vamos a hablar en esta noche. Así que nos puede sintonizar en todo el resto de esta hora. Terminamos más o menos a las 8 de la noche. Gracias por la sintonía que ustedes tienen hacia este programa, esta sección Médico en su casa. Cogimos ese nombre hace muchos años porque a través de los medios de comunicación, antes la televisión y la radio, llegábamos ahí al interior de su hogar. O sea que en estos momentos ahí en su casa usted tiene un médico. Y ahora pues también con la tecnología el programa se transmite por el Facebook en el Canal 12, la página de Facebook de Canal 12 también se transmite en vivo. De cualquier manera que nos sintonicen, gracias, y vamos a esperar un poco que nos inserten las imágenes para hablar de este tema, que es un problema que no pone en riesgo su vida, pero sí a veces es molesto, y algunas personas pues de hecho no usan sandalias o se pintan las uñas para tratar de ocultar el problema del cual vamos a hablar en esta noche, y tiene que ver con las uñas de las manos o de los pies, más que todo de los pies porque es donde más se afecta. Enfermedades de la uña o de las uñas es lo que vamos a hablar en esta noche, así que esperamos que esté ahí atento, que escuche el programa, vea las imágenes para que sepa cuáles son las enfermedades, cuáles son algunos síntomas, incluso algunos se parecen, pero si usted tiene este problema y le incomoda, pues busque la atención de un profesional de la medicina para que le dé un abordaje y un tratamiento adecuado. Entonces hablaremos de las enfermedades de las uñas. Ese es el tema de esta noche. Pongamos la siguiente imagen. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hablar qué son las uñas. Las uñas se consideran como anexos cutáneos, o sea, anexos de la piel o tejidos similares, que son queratinizados y que forman un tejido córneo, elástico y transparente, situado sobre el extremo distal del dorso de los dedos, de las manos y de los pies. O sea que las uñas se consideran anexos de la piel. Entonces, esos son las uñas, que están formados por un tejido córneo con queratina, que son elásticas y transparentes, y están situadas en los extremos distales del dorso de las manos y de los pies. Esos son las uñas, para que tengamos una mejor idea qué son las uñas. Se consideran anexos de la piel. Pongamos la siguiente. Ahora, en la siguiente imagen, ¿cuáles son las funciones de las uñas? Siempre les digo que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Pues las uñas, como usted las ve así de sencillas, a veces algo insignificante, tienen su función también. ¿Cuáles son esas funciones de las uñas? Primero, son un elemento anatómico estético. Se imagina si tuviésemos los dedos sin uñas, se mirarían feos. Entonces tienen una función anatómica y estética, las uñas. Otra función es un órgano de tacto y de prehensión. A través de las uñas a veces tocamos objetos o agarramos objetos con las uñas. A veces cosas muy pequeñas las prensamos con las uñas. De otra función de las uñas sirve como un órgano de tacto y prehensión. Otra función es que sirve para aumentar la sensibilidad táctil de los pulpeos de los dedos. En las uñas nos sirven
en la sensibilidad táctil de los pulpejos de los dedos. Otra función es una función protectora de las falanges, o sea, nos sirven de protección de los dedos. Y otra función sería que favorece la superficie de contacto de los dedos con el suelo. Como les decía, se imaginan los dedos sin uñas. Entonces las uñas sirven para darle una estética anatómica a los dedos, sirven como función de tacto y prensión, sirven como una sensibilidad táctil a los pulpejos de los dedos, también como protección y también sirven como una superficie de contacto con los dedos hacia el suelo. Todas esas son algunas de las funciones principales de las uñas, para que vean que están ahí porque sirven para estas funciones. Pongamos la siguiente. Ahora hablaremos un poco de la anatomía de la uña. La anatomía de la uña para que tengan un poco más de información. Entonces la uña está formada por diferentes partes. Una es la cutícula, que es la parte que está más proximal al dedo. Luego están los pliegues unguiales laterales. También está el pliegue unguial proximal. Como se ve ahí señalizado en esas flechitas, también tenemos la lúnula matriz. Ahí en la matriz es donde crece la uña. Ahí crece la uña. Luego está la lámina unguial y también la banda ónico-corneal. Esas son algunas de las partes de la uña con respecto a su anatomía. Pongamos la siguiente. Ahora hablaremos ya de algunas de las enfermedades de las uñas. Unas son autoproducidas por nosotros mismos, y otras las adquirimos por algunas enfermedades o malos hábitos, como esta que está ahí, la onicofagia. Ónico viene de uña y fagia de comer. Entonces, la onicofagia es el hábito de comerse las uñas. A eso se le llama onicofagia. Generalmente se produce en los dedos de las manos. Y eso es una manía y a veces no se puede controlar. Que alguna de las alteraciones de las uñas es la onicofagia, o sea, que hay personas que les gusta comerse las uñas. Es una enfermedad de carácter psicológica, se considera, y que puede precisar de ayuda profesional en muchas ocasiones. La persona que padece onicofagia, o sea, que se come las uñas, puede llegar al extremo de retirar sus uñas hasta dejarse la piel al descubierto. Hay muchas personas que tienen esa manía de comerse las uñas, sobre todo las de las manos, de los dedos de las manos, y en algunas ocasiones es tanto la manía que logran extraerse toda la uña de un dedo y dejan la piel al descubierto. Eso altera las uñas. No es normal. Hay muchas personas que lo consideran normal. Las uñas están ahí para realizar las funciones que les mencioné anteriormente. No son para comerse. Entonces, la onicofagia es una enfermedad que puede afectar las uñas, es una manía, es un problema de tipo psicológico. Pongamos la siguiente. Y usted come las uñas, tiene una onicofagia. La onicofagia, pues, ¿por qué se produce? Muchas personas se preguntarán cuáles son las causas por las cuales nos comemos las uñas. O las personas que comen las uñas, porque yo no lo hago. Es bien común en niños y en adultos. De algunas causas de por qué las personas se comen las uñas es provocada por nervios, el estrés o la ansiedad. Como les decía, casi siempre se trata de un problema de tipo psicológico el comerse las uñas. Eso se llama onicofagia, causado casi siempre por problemas que tienen que ver con el sistema nervioso, como el estrés o la ansiedad. Es una forma de canalizar el estrés o la ansiedad en las personas que lo hacen a través de comerse las uñas, canalizan el estrés o la ansiedad.
pero no es normal eso tampoco, así que entiéndalo. Si usted lo hace es algo que no debe de hacerlo porque le va a producir alguna alteración. Pongamos la siguiente. Eso es la onicofagia de las personas que se comen las uñas. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se come las uñas? Puede tener o adquirir infecciones, ya sean por bacterias, por virus o por hongos también. Las uñas son un lugar ideal para la proliferación de bacterias. Pueden ser de diferentes tipos y a veces si no nos lavamos las manos adecuadamente, pues podemos adquirir una infección en el estómago, o los intestinos, producto de comerse las uñas. Recuerde que con los dedos estamos tocando muchas cosas, a veces en el trabajo o cuando usted hace algún aseo en su casa, y si se le olvida lavarse bien las manos con agua y jabón, pues ahí dentro de las uñas pueden crecer muchas bacterias, hongos, etcétera, que le pueden producir infecciones. Lo siguiente. Entonces, otro peligro que se ve o se puede ver en las personas que tienen onicofagia, o sea, aquellas que se comen las uñas, es la presencia de verrugas, los famosos mezquinos que la gente a veces consulta. Muchos de ellos son causados por el virus del papiloma y se presentan más comúnmente en aquellas personas que se comen las uñas. Entonces, como les decía, la onicofagia, que es la manía de comerse las uñas por un problema de tipo psicológico como el estrés, la ansiedad, le puede causar infecciones gastrointestinales o infecciones en los dedos como las verrugas producidas por el virus del papiloma humano. Entonces, si usted tiene esa manía, trate de corregirla. Vamos a dar algunos tips bien sencillos para evitarla, porque le puede traer infecciones, ya sea por bacterias, por hongos o por estos virus que producen verrugas, como los famosos mezquinos que la persona le llaman. Esas son verrugas, que es común en personas que se comen las uñas. Pongamos la siguiente. Entonces, la onicofagia es la manía de comerse las uñas, es algo, no es normal, usted no lo debe de hacer. Pero hay algunos trucos o tips que le vamos a mencionar ahí para que usted no se coma las uñas. Puede aplicarse algunas sustancias como el aloe vera. El aloe vera es la famosa sábila. La sábila tiene muchas propiedades buenas para la salud, pero el sabor es muy malo. Entonces, si usted se pone sábila en sus uñas, difícilmente se las va a comer porque va a tener un sabor muy mal. Usted puede usarlo como un tip si tiene esa manía de comerse las uñas. Puede frotarse sábila en sus uñas, en sus dedos, en las puntas, y así pues al frotarse sábila en cuadritos en las uñas, ese sabor que tiene la sábila es muy feo, entonces le va a ayudar a usted a no comerse las uñas. Pongamos la siguiente. También otras personas hablan de adoptar un pasatiempo. Si usted recuerde que el comerse las uñas, que es la onicofagia, es un problema de tipo psicológico, ya sea por ansiedad, por estrés. Entonces trate de buscar un pasatiempo, una actividad que evita que se coma las uñas y al mismo tiempo pueda descubrir algo diferente. También puede hacer cosas que la distraigan, como decorar su casa, tejer, correr, hacer ejercicio, incluso hacerse un manicure si usted quiere, o recomendable a veces ponerse tinte o pintarse las uñas, porque el esmalte pues no o le puede ayudar a que usted se coma las uñas. Entonces, esos son algunos tips para aquellas personas que tienen esa manía de la onicofagia. Es un problema de tipo psicológico. Los que se comen las uñas son personas que a veces tienen mucha ansiedad, mucho estrés, y a través de comerse las uñas canalizan ese problema de tipo psicológico. No hay un tratamiento, pero sí hay algunos tips, como estos dos que les mencioné, que es ponerse sábila
en la punta de los dedos o pintarse las uñas para que eso impida que usted se esté comiendo las uñas, porque le puede traer consecuencias como infecciones por bacterias, infecciones por hongos e incluso verrugas como el virus del papiloma. Las verrugas son ahí los famosos mezquinos en los dedos. Pongamos la siguiente. Ese es otro problema que se llama onicomicosis. Es bien común la onicomicosis, es uno de los problemas más frecuentes por el cual los pacientes consultan por problemas de uñas. La onicomicosis es una infección en las uñas producida por un hongo. Hay diferentes tipos de hongos, hemos hablado en programas pasados, solo queremos mencionar la enfermedad, se llama onicomicosis. Es una infección de las uñas por un hongo, generalmente no suele causar molestias, pero altera la estética de las uñas, como se ve ahí en esos dedos del pie, y afecta, si no se trata a tiempo, se puede cronificar y extender, y entonces el problema se vuelve más complejo. Hay personas que pasan años y años hasta que la uña ya se le empieza a encarnar o se le empieza a poner muy gruesa, se le descascara con un polvo blanco, empieza a ponérsele muy amarilla o muy oscura cuando buscan atención. Entre más tiempo pase, más complicado es el tratamiento, así que no deje pasar un buen tiempo si usted tiene este problema de hongos en las uñas. Así se ven unas uñas de los pies cuando tienen hongos. Cambia el color, la textura, el grosor de la uña. La onicomicosis es otra enfermedad de las uñas producida por una infección por un hongo. Pongamos la siguiente. La micosis son infecciones por hongos. La onicomicosis es infección de uñas. Ónico viene de uñas y micosis de hongo. Entonces, la onicomicosis es una infección de las uñas producida por hongos, y como ve ahí, este hongo o los diferentes tipos de hongos, lo primero que hacen es cambiar el color de la uña. Luego cambian el grosor, la uña se pone más gruesa. Luego la hacen más débiles, ponen quebradizas, e incluso puede llegar hasta encarnarse la uña en el dedo, en los tejidos que están alrededor de los dedos, y es un problema que a veces empieza en un pie, en un dedo, y va avanzando. Entre más tiempo deje pasar, más complicado es el tratamiento. Esas son que es la onicomicosis. Les decía que muchas personas la afección es generalmente más en los pies. Por eso no buscan ayuda, porque al ponerse el zapato cubren el problema. Y otras veces, sobre todo las mujeres, buscan atención médica por problemas estéticos. Le interesa más lo estético porque la uña se mira muy fea a sanarse porque tiene una infección por un hongo. Entonces muchos consultan por que se ve fea la uña porque cambia el grosor y el color. Eso es la onicomicosis, la infección por hongos en las uñas. Pongamos la siguiente. Es una de las principales enfermedades de las uñas. Ahí vemos una uña del primer dedo de un pie. Entonces ahí la uña está de un color amarillo. Si usted ve las otras, están color transparente, y esta pues ha tenido un color amarillo muy oscuro, muy intenso, producto de una infección por hongos. A las infecciones por hongos en las uñas es lo que le llamamos onicomicosis. Pongamos la siguiente. Algunos datos epidemiológicos de la onicomicosis. Hablaremos un poquito más de estas enfermedades porque son las más comunes. La onicomicosis representa el 50% de los padecimientos unguiales. O sea, de las consultas que hay por problemas de hongos, la mitad, o sea, el 50% es por problemas de hongos en las uñas. De la gran consulta que hay de problemas en uñas, el 50% lo ocupa las enfermedades por hongos como la onicomicosis. La incidencia se incrementa con la edad.
por lo que el 30% de los pacientes son mayores de 60 años. Entonces, a medida que tengamos más edad, más problemas de hongos tenemos en las uñas, sobre todo en los pies. En México la frecuencia es del 30% de la población, según un censo, un diagnóstico y tratamiento de la micosis. Entonces es una enfermedad bien común, la onicomicosis, o sea, la infección por hongos en las uñas. Representa el 50% de las atenciones de enfermedades de las uñas. Pongamos la siguiente. Algunos signos clínicos generales. Si usted los está teniendo, es más seguro que tiene un hongo en las uñas. ¿Cuáles son esos signos clínicos que presenta una uña cuando está teniendo hongos? Uno es el cambio de coloración, es el principal. El color de la uña va cambiando a un color amarillo o muy oscuro. Es el cambio de color, el primer signo. Luego viene el engrosamiento e irregularidades en la superficie de la uña. Entonces, después que cambia de color, se va poniendo más gruesa. Otro es el aspecto quebradizo. Aparte de que está cambiando de color, está muy gruesa, se quiebra con facilidad. Otro es la onicólisis, o sea, destrucción de la uña. La otro signo es presencia de hiperkeratosis en el lecho o en el hiponiquio, que se llama una parte de la uña. Entonces esa hiperkeratosis es que está demasiado gruesa y desprendiendo una caspa, puede ser amarilla o blanca. Otro signo de hongos en las uñas es la presencia de detritus subunguial, o sea, pequeños desechos de la uña que se depositan debajo de la misma, a veces mal olor, perionixis es inflamación alrededor o presencia de hemorragia en el lecho de las uñas. Entonces, si usted está teniendo uno o más de esos signos, seguramente está teniendo una infección por un hongo. Recuerde, si usted tiene en una de sus uñas o en más, ya sea de las manos o de los pies, cambio de color de la uña, un engrosamiento de la misma, un aspecto quebradizo, se le destruye con facilidad, hay presencia de una caspita blanca o amarilla y si presenta mal olor o a veces con facilidad sangra alrededor de la uña, lo más seguro es que está teniendo una infección por un hongo en las uñas denominada onicomicosis. Esos son signos de hongos en las uñas. Pongamos la siguiente. Ahora en la siguiente imagen, ahí hay diferentes tipos de hongos y diferentes alteraciones en las uñas producto de infección por hongos. Si usted ve, cambia el color de la uña, puede ir desde un color amarillo hasta un color oscuro. También la uña se pone quebradiza, tiende a encarnarse la uña, a destruirse, a ponerse porosa y a salir una caspita. Todos esos son diferentes hongos ahí en una de las uñas del pie o en la izquierda, que es de una mano. Entonces, cuando usted tenga esos signos clínicos de cambio de coloración, la uña se vuelve quebradiza, la uña desprende una caspita blanca, seguro se trata de un hongo en las uñas. De ahí hay diferentes formas como se ve una uña cuando está infectada por hongos. Pongamos la siguiente. Ahora hablaremos de otro problema bien común que lo vemos en personas jóvenes, la onicocriptosis. Ese es el término médico que usamos para describir las uñas encarnadas. Ahí está una foto bien bonita de cómo se ve una uña cuando está encarnada en el primer dedo del pie. Se llama en términos médicos onicocriptosis. Así le denominamos a la uña encarnada. Es otro problema en las uñas. Pongamos la siguiente. Vamos a hablar un poco de este problema. La onicocriptosis viene del griego onyx, y que significa uñas, y criptosis escondida. De la onicocriptosis viene del griego onyx, que significa uñas, y criptos escondida. Ahí se denomina onicocriptosis, la famosa uña encarnada.
lo que se ve es que la uña se pone hipertrófica, o sea, muy gruesa. Hay alteración en el lecho unguial. La lámina lesiona el rodete que está alrededor de la uña y provoca los traumatismos continuos, o sea, los golpes. Va aumentando el tamaño y el grosor del tejido que está a ambos lados de la uña. Entonces, como se ve ahí, esas son algunas uñas que están encarnadas en el primer dedo del pie. A eso se le denomina onicocriptosis. Es otro problema, otra enfermedad de las uñas que lo vemos frecuentemente. Después de los hongos, la otra enfermedad más frecuente que vemos son las uñas encarnadas o, en términos médicos, onicocriptosis. Pongamos la siguiente. Hablando un poco de las uñas encarnadas, la padecen más que todos los hombres, en una proporción de 2 a 1 en relación a la mujer. Y a veces pueden presentarse infecciones muy graves, sobre todo en pacientes con diabetes o enfermedades vasculares. Es frecuente en la adolescencia, también en el periodo de mayor frecuencia en padecerlo, y casi siempre se da en el primer dedo del pie. La onicocriptosis, o sea, las uñas encarnadas, representa el 6% de las consultas médicas y hasta el 78% de las consultas en podología, o sea, en las enfermedades de los pies. Es un problema muy común por el cual consultan muchas personas esto de las uñas encarnadas o denominado onicocriptosis. Pongamos la siguiente. La etiopatología de este problema casi siempre puede tener algunos factores como el corte incorrecto de las uñas. Casi siempre se le dice a las personas que el corte de la uña debe ser recto, pero muchas veces tenemos la tendencia de cortarnos la esquina y sobre todo de una forma muy traumática. Entonces, cuando no nos cortamos bien las uñas, sobre todo las de los pies, es cuando estas tienden a encarnarse. También cuando se usa un calzado inadecuado. A veces el usar un zapato muy apretado puede incidir en que usted tenga uñas encarnadas. Otro factor es el traumatismo directo, o sea, cuando recibimos golpes directos en las uñas de los pies, tienden a encarnarse. También cuando hay alteraciones biomecánicas, cuando hay personas que tienen deformidades en los pies o que tienen pie plano o tienen curvaturas anormales en los dedos o en las falanges de los pies, en los huesos de los pies, se puede presentar este problema de la uña encarnada. Esas se llaman alteraciones biomecánicas. También cuando les decía, cuando hay curvaturas patológicas de la lámina unguial, cuando hay medidas de contención demasiado compresivas en los dedos, cuando hay algunos problemas de sobrecarga en los pies, de sobrecarga de peso, cuando también hay algunas alteraciones anatómicas como juanetes u otras. Entonces hay varias cosas que debemos de analizar cuando las uñas se encarnan frecuentemente. Puede ser que el paciente no se las corte adecuadamente, puede ser que no use un zapato adecuado, puede ser que reciba golpes o traumatismos frecuentes en los dedos de los pies, que no tenga una anatomía normal, que las curvaturas en los dedos o en el pie sean anormales. Esto y otros factores influyen para que la uña se esté encarnando frecuentemente. Entonces, lo importante es que si usted tiene el problema, pues se haga evaluar por un médico para ver cuál es el problema que le está causando que la uña se encarne frecuentemente. Pongamos la siguiente. Ahora tenemos otro problema que se confunde mucho con los hongos. Se llama onicogrifosis. ¿Qué es eso de la onicogrifosis? Es un aumento exagerado del grosor de las uñas y estas se acaban curvando en espiral. O sea, la uña crece en una forma, tiene una curvatura
en espiral. Aunque es más frecuente en las uñas de los pies, afecta sobre todo a los grandes dedos de los pies o de las manos. Entonces, si usted ve esa imagen, a veces incluso las personas o el personal médico puede o tiende a confundirlo con los hongos. Entonces, eso se llama onicogrifosis. Es un aumento exagerado del grosor de la uña. Recuerde que los hongos aumentaba el grosor, pero aquí se aumenta de una forma más exagerada, como se puede ver ahí, a tal grado que la uña forma una curvatura como en espiral. Eso se le llama onicogrifosis. Pongamos la siguiente. Esta es otra enfermedad de las uñas. Viene el griego ónico, que es uñas, y grifos, encorvado. Entonces son uñas encorvadas. De ahí viene la palabra onicogrifosis del griego. Y es una afección de las uñas que se encorvan a manera de ganchos y se engruesan hay mucha producción de la capa córnea. Entonces se tiende mucho a confundir con los hongos, pero es la onicogrifosis, uñas muy encorvadas y demasiado gruesas. Es un trastorno caracterizado por la hipertrofia y excesiva curvatura de las uñas, parecida a las garras o cuernos de carnero. Entonces es de origen muchas veces traumático y a veces no se le da mucha atención. Se ve bien común en personas bien mayores que usan calzados muy ajustados y también que han tenido hongos como base o tienen otras enfermedades como la psoriasis o enfermedades vasculares periféricas. Esto es la onicogrifosis, que es un engrosamiento muy exagerado con una curvatura muy anormal de las uñas, sobre todo en los pies. Pongamos la siguiente. En estas alteraciones de la onicogrifosis, como usted ve, hay un aspecto rugoso, un color marrón como sucio, la uña se separa de su lecho, la superficie es irregular, marcada por estrías transversales, provoca molestia al calzarse y dolor al deambular. Hay personas que no pueden ponerse calzados porque mira esas uñas como están de gruesas y con una curvatura muy anormal, con un crecimiento anormal en forma de una espiral. Eso a veces tiende a confundirse con los hongos. Es la onicogrifosis. Entonces hay que tener cuidado si usted está teniendo ese problema, porque esto le puede causar infecciones por hongos o pequeñas heridas en el dedo que está a la par, ya que la uña crece de una forma exagerada y en una curvatura anormal. Pongamos la siguiente. Otras alteraciones que podemos ver en las uñas son las modificaciones del color de las uñas. O sea, las uñas por diferentes problemas pueden cambiar de color. A veces o es que están muy blancas o muy oscuras. Ahí están los dos extremos. Cuando la uña está demasiado blanca, a eso se le llama leuconiquia. Y cuando está demasiado oscura, le llamamos melanoniquia. Entonces hay personas que a veces tienen ciertos problemas, como vamos a mencionar más adelante, que hacen que la uña se torne de un color muy blanquecino o muy oscuro, y no son hongos. Entonces pongamos la siguiente imagen. Esas son algunas modificaciones del color de las uñas. ¿Qué cosas pueden hacer que la uña cambie de color? Las que son de origen exógeno, o sea, del exterior, algunas sustancias de contacto. Hay personas que trabajan con químicos, algunas sustancias que pueden hacer que al entrar en contacto con la uña la cambien un color. También las personas que fuman, las personas que usan algunos cosméticos en las uñas, cuando hay traumas o golpes muy seguidos, algunos agentes físicos como las radiaciones, algunas infecciones como las bacterias y las infecciones por hongos pueden hacer cambiar la uña de una forma muy blanquecina, pero son factores externos que vienen del exterior. Pero hay factores endógenos, o sea, del interior del cuerpo, que pueden hacer que el color de sus uñas cambie. Hay algunas enfermedades congénitas, algunos medicamentos, algunas infecciones,
Las enfermedades cardíacas pueden hacer que sus uñas se tornen de un color bien oscuro. Algunas enfermedades renales, las discrasias o problemas de la sangre, las enfermedades endocrinas o algunas enfermedades malignas pueden hacer que el color de la uña se torne muy oscuro. Entonces hay factores internos o externos que pueden cambiar el color de la uña y no necesariamente tienen que ser problemas de hongos o de otra índole. Son factores tanto externos como internos que pueden hacer cambiar el color de la uña, ya sea muy blanca, como vimos en la imagen, o muy oscura. Pongamos la siguiente. A veces el personal que trabaja en medicina tiene la tendencia a creer que todo cambio de color en las uñas son hongos, y no, ¿verdad? No todo es hongo. La mayoría sí, pero hay otro porcentaje que no son hongos. También pueden haber alteraciones en la modificación de las uñas y de los tejidos que están alrededor de la uña, son los tejidos periungueales. Entonces puede haber un problema que se llama paronychia o perionixis. La paronychia es una inflamación en el tejido que está alrededor de la uña, como se ve en la imagen de la izquierda. Está rojo porque está inflamado, pero hay un color como verde. Ese es pus que hay ahí, eso se llama paronychia. Eso lo vemos bien frecuente en aquellas personas que se comen las uñas, que agarran esa infección que se llama paronychia, o lo vemos en pacientes que usan bastante detergentes o cloro cuando lavan. Entonces se llama paronychia. Esa es una infección en los tejidos que están alrededor de la uña. Esta la vemos más frecuente en los dedos de las manos, la paronychia. Es una inflamación de los tejidos periungueales, como se ve ahí, se pone rojo y como una secreción que si la drenamos va a ser pus. Ese se llama paronychia. Ahora está la imagen de la derecha, se llama perionixis. Es una inflamación en el tejido que está alrededor de la uña y ahí pues se inflama y se pone rojo. Entonces también se puede alterar los tejidos que están alrededor de la uña y la pueden la pueden enfermar a la uña. Entonces tenemos la paronychia y la perionixis. Es bien común en las personas que lavan mucha ropa, usan mucho detergente, tienen alguna heridita en las uñas por cortárselas mal, o también es bien frecuente en aquellas personas que se comen las uñas, como hablábamos al inicio de la onicofagia. Pongamos la siguiente. Esas modificaciones, tanto la paronychia como la perionixis, puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda, casi siempre es infecciosa, como vimos en la imagen anterior, y cuando es crónica puede ser congénita o infecciosa. Entonces, algunas enfermedades como las alergias, la dermatitis, los golpes, los traumas, o otras enfermedades como la psoriasis, una que se llama PENFI, otra enfermedad, pueden alterar los tejidos alrededor de la uña de una forma crónica. Pongamos la siguiente. Esa es la última, regresamos acá. Entonces, esas son algunas lesiones y enfermedades de las uñas. Hemos hablado de las más frecuentes, porque las afecciones de las uñas son muchas, pero hablamos de las más frecuentes, desde la que se ve muy insignificante a veces, que es la onicofagia, que es cuando usted se come las uñas, hasta los hongos en las uñas, la onicogrifosis, que es una deformidad en las uñas, y también hablábamos de algunas coloraciones que se pueden dar en las uñas y que no necesariamente son hongos. Hay muchas situaciones, enfermedades que pueden enfermar las uñas. Hablamos también de la onicocriptosis, que son las famosas uñas encarnadas. Entonces, muchas veces las personas no consultan inmediatamente porque a veces lo ven como algo cosmético. Me pone fea la uña, me pongo zapatos y nadie me va a ver. O me pongo calcetines con las sandalias y nadie me va a ver. Entonces, a veces las personas consultan porque piensan que es un problema estético, pero no, en realidad es una afección, o sea, una enfermedad
en la uña que puede ser de tipo infeccioso o de algunas enfermedades de base. Por ejemplo, hay personas que tienen psoriasis y pueden tener problemas en las uñas. Entonces, lo importante es que si usted tiene un problema en una o más uñas, ya sea de las manos o de los pies, consulte a un médico de su confianza para que le dé un tratamiento. Entre más pronto es el tratamiento, es mejor, porque cuando los hongos, por ejemplo, se dejan pasar años, el tratamiento cuesta un poco más. A veces hay personas que tienen años de tener hongos en las uñas y quieren que en un mes les resolvamos ese problema. El problema de los hongos en las uñas es un problema de los más tediosos que hay en cuanto a tratamiento, porque la mejoría se va dando muy despacio y a veces las personas se quieren mejorar muy rápidamente. Por eso, en cuanto usted se vea un problema de sus uñas, no deje pasar mucho tiempo para buscar atención médica. Los hongos en las uñas pueden durar años si usted no se los trata. Entonces, ¿cómo se puede prevenir las enfermedades de las uñas? Evitando lo que las causa, como hemos hablado ahí. Córtesela frecuentemente, use un buen corta uñas, no comparta los corta uñas, porque si usted tiene hongos y un familiar suyo usa ese mismo corta uña, se va a pasar el hongo que usted tiene en la uña. Entonces no comparta corta uñas, use un buen corta uña, límpielo siempre antes de usarlo, use un buen zapato. A veces córtese las uñas adecuadamente, en una forma recta. No, a veces tenemos tendencia a cortarnos mucho las esquinas. Entonces nos damos pequeñas heriditas y ahí es donde tiende a encarnarse las uñas, sobre todo en los pies. Use un buen calzado, que no sea muy ajustado, córtese regularmente las uñas, asece los pies y las uñas también, lavándoselos frecuentemente. También, si tiene alguna enfermedad de base, como diabetes, o sea, problemas del azúcar, del corazón, trate de mantener estas enfermedades controladas, porque se puede alterar también las uñas. También hay pacientes que pueden tener enfermedades en las uñas producto de una mala nutrición. La deficiencia de algunas vitaminas o nutrientes puede hacer que las uñas se vuelvan quebradizas o se le caigan frecuentemente, igual que el cabello. El cabello y las uñas son anexos de la piel, o sea, son se consideran de la piel, anexos. La uña, recuerde, hay que cuidarlas, tanto la de las manos como la de los pies, porque tienen una función protectora, anatómica, cosmética, de barrera, y también nos sirven para la prensión y la función de táctil y para prensar. Muchas funciones tienen las uñas, están ahí porque las necesitamos. Si tiene la manía de comerse las uñas, trate de irlo controlando con algunos consejos que mencionamos ahí, porque no es recomendable, ni es sano, ni es normal comerse las uñas. Las uñas no están ahí para que usted se las coma, están ahí para una protección y para algo cosmético. Como le mencionaba, hay personas que cuando uno le ve las uñas se las ven casi hacia la mitad del dedo porque se las comen. Usted no haga eso, trate de controlarlo si lo hace. Y si usted ve a uno de esos niños pequeños que empieza con esa manía, trate de quitársela, porque si no, llega a una etapa adulta y va a ser más difícil quitarse esa manía de comerse las uñas, que le llamamos onicofagia. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche. Nos disculpan porque estuvimos ahí un poco, nos revolvió un poco la tos. Entonces, el mensaje es cuidar las uñas, al igual que el resto de nuestro cuerpo, cuidarlos y no esperar que nos enfermemos para visitar al médico.
Si usted quiere tener una consulta con su servidor, damos consulta de medicina general, tanto a niños como adultos, en la Placita Zanca. Ahí está ubicada nuestra clínica. Si algún día tiene interés o la intención de visitarnos, atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde y los sábados de 8:30 a 12 del mediodía. Esos son nuestros horarios. Si quiere comunicarse con nosotros para información, es el 89 37 88 33. En ese teléfono es para que usted nos quiera preguntar que si estamos dando consulta, que a qué hora, el precio, qué problemas atendemos, pero somos médicos generales con muchos años de experiencia ejerciendo la labor. Tenemos un poquito más de 30 años de estar trabajando como médicos. Es una profesión que nos apasiona y nos gusta, y pues a lo largo de todos estos años hemos tenido mucho aprendizaje sobre diferentes enfermedades como médico general. Entonces nos veremos el próximo miércoles a las 8 de la noche, y si nos quiere visitar, pues ya le dimos la dirección de nuestra clínica en la Placita Zanca, aquí en Guaymaca, en el barrio del Centro. Ahí estamos ubicados, esquina opuesta o frente al laboratorio Con Salud. Ahí estamos ubicados, 89 37 88 33. El teléfono, no damos el teléfono para que nos haga consultas ahí por teléfono. Hay personas que quieren que uno los atienda por teléfono y es muy difícil y tampoco no es prudente. Lo mejor es que usted vaya ahí en persona a la clínica para poderle darle una mejor atención. Que Dios les bendiga. Nos veremos la próxima semana. Que tengan una feliz noche.